porque, o sea, yo mientras cantábamos esta canción de Envíame, sentía que algunas personas tienen un llamado aquí. Hay personas que, como Jesús dijo, muchos son los llamados y pocos los escogidos. La verdad, cuando Jesús dijo eso, estaba refiriéndose a que muchas personas reciben llamados de Dios. Más bien, todos tenemos un llamado de Dios, todos tenemos una vocación. Vocación viene de vocare, llamado significa. Todos tienen una vocación, todos tienen un llamado. Pero en particular yo sentía, mientras cantábamos esta canción, sentía que Dios tiene un llamado para algunos. Hay algunos que durante su juventud recibieron un llamado de Dios. Y durante algunos años estuvieron como diciendo sí a Dios. Pero es como que yo siento que lo dejaron como archivado ese llamado. Y solo quiero recordarles nomás que Dios está diciéndote, ese llamado sigue vigente. El llamado, dice la Biblia, que es irrevocable. El llamado nunca se acaba. El llamado está ahí, siempre ha estado ahí. Y Dios te está recordando que Él te llamó. Cuando digo que te llamó, te está diciendo que tiene un área de su reino específica destinada para que tú la administres, ¿no? Eso quiero recordarte hoy día, antes de entrar en el tema. Y oremos ahorita. Espíritu Santo, pedimos tu guía y la guía de tu palabra sobre nosotros. Que tu palabra, la Biblia, sea revelada a nuestro corazón con la verdad que nosotros necesitamos escuchar en este momento. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Estamos hablando de una misión, hablando del Día del Padre. Mi papá murió el año 2020 y a los 81 años, 82 años murió mi papá. Y él fue un ejemplo de papá como esposo, como papá también. Y me imagino que los que ya no tienen a su papá vivo pueden recordar a sus papás. Los que tienen su papá aquí, abrácenle, bendíganle, agradezcanle por ser así, por tenerlos aquí. Los que no, recuerden a sus papás, bendíganle. La Biblia dice, honra a tu papá y a tu mamá. Y porque lo que nosotros sembramos, eso cosechamos. Si nosotros honramos a nuestros papás, luego nosotros cuando seamos papás, nos van a honrar a nosotros. Y yo puedo honrar la memoria de mi abuelo también, que fue el papá de mi papá. Cuando mi abuelo murió, y se llamaba Oscar Palma, mi abuelo, otro abuelo. Cuando él murió, el funeral, el velorio, la iglesia estaba llena de gente. Y gente que estaba afuera. El funeral en Chile, los funerales en Chile, en los pueblos más pequeños, son una fila larga de gente que va detrás de la carroza funeraria y hasta llegar al cementerio, ¿no? Y la verdad eran como 3 cuadras, 4 cuadras de gente, así, detrás de la carroza funeraria de mi abuelo. Y casi a nadie conocía, porque era mucha gente que mi abuelo había llevado a los pies de Jesús. Eran familias que agradecieron que fueron esa vez, viajaron desde lejos algunos para recordar la memoria de mi abuelo, para despedir a mi abuelo. Muchas personas habían recibido a Jesús a través de mi abuelo Oscar Palma, se llama igual que yo. Pero la mayor herencia que mi abuelo nos dejó fue que nosotros, como yo personalmente, puedo decir, para hablar por mí, no por mis primos, sino por mí mismo, recibí una herencia espiritual. Y es como que él abrió un camino. Los papás hacen eso. Los papás son pioneros. Y los pioneros son papás. Son esas dos cosas. Porque un pionero es alguien que abre camino. Y un papá es alguien que abre camino para sus hijos. Mi abuelo abrió camino espiritualmente para nosotros y para un montón de personas, él fue padre espiritual de un montón de gente. Él dio a luz. Él engendró la vida espiritual de varias personas. Y porque sí, un padre
No solamente un padre espiritual, sino un padre de familia es un pionero, es alguien que abre camino para sus hijos, ¿sí o no? Y para eso necesitan los padres ser fuertes. Un padre débil no puede abrir un camino. Tiene que ser fuerte, tiene que resistir, tiene que sostener. Yo todavía me acuerdo, aquí está un amigo que se llama David Durán. Todavía me acuerdo cuando yo sufrí una crisis así un poco fuerte, emocional, o sea, fue de todo tipo de crisis, y espiritual, emocional, económica, y él estuvo ahí y me dijo, tienes que ser fuerte, me dijo, ahorita no te puedes poner a llorar, me dijo. Y eso es lo que necesitaba en ese momento como hombre, la verdad. A veces los hombres nos hundimos y necesitamos a alguien que, como un papá, que nos levante, que nos diga, es momento de ser hombre, no de no llorar, no de no sentir, sino de sacar esa fortaleza que como seres humanos, con esta identidad masculina que Dios nos dio. Dios nos hizo para eso. Dios nos hizo para eso. Y somos... un papá es un pionero. Un papá es alguien que abre camino. Y esta ciudad y este mundo necesita muchos pioneros. Vamos a hablar un poco, profundizar un poco hoy día acerca de esto de ser papás pioneros, papás que abren camino. Pero nuestro mundo necesita pioneros, más que nunca. Pioneros del Evangelio, les diré yo. Voy a usar este concepto de personas que abren el camino para que muchos más personas, otros conozcan de Jesús. ¿Sabían ustedes que en la actualidad la evangelización global en el mundo ha bajado totalmente el ritmo? Veníamos antes de la pandemia y todo con un ritmo, bueno, ya había bajado un poco el ritmo de evangelización en el mundo, pero después de la pandemia es como que nos vinimos abajo. La cantidad de personas que salen como misioneros al mundo es mínima ahorita. Y los misioneros tienen muy poca resiliencia, no aguantan mucho. Tienen un problema y se van a su casa, donde la mamá, donde el papá. De los 8.000 millones de personas vivas hoy, alrededor de 4.000 millones están entre los grupos de personas no alcanzadas. Imagínense, la mitad de la población son personas que no alcanzadas. No alcanzadas le llamamos a personas que no tendrían la posibilidad de escuchar el Evangelio. Porque algunos gobiernos prohíben la entrada del Evangelio, incluso por medio de las redes sociales. Mucho más que a pesar de toda la difusión que hay, del acceso a Biblias en línea, el acceso a que personas vayan, la libertad para ir, la facilidad de viajar ahora. Es más fácil ahora que viajar que antes. Ahora puedes hacer una llamada por WhatsApp, hay tantas posibilidades de llegar a lugares no alcanzados por el Evangelio. Pero a pesar de eso, hay menos personas que tienen acceso al verdadero Evangelio. Es más, mientras tanto, lo que pasa es que somos menos del 10% de la población. Los evangélicos en el mundo somos menos del 10% de la población. En Quito, el porcentaje, otra vez, les repito, para los que no saben, en Quito el porcentaje de cristianos evangélicos, que lo que somos nosotros, debió haber aumentado porque según las cifras del año 2000 hasta acá debió haber crecido, pero en vez de haber crecido, ha decrecido. Éramos, a principios del año 2000, en los 90 hubo como un boom, a principios de los 2000 también, pero después de eso la gente se cambia de iglesias, en vez de atraer más personas a Jesús. Esta ciudad, nuestra ciudad de Quito, necesita pioneros. Nuestra ciudad necesita pioneros. Personas que abran camino para que otros puedan conocer el Evangelio de Jesús. ¿Por qué? Ustedes dirán, pero es que puedes prender la televisión y vas a escuchar de Jesús. Puedes abrir tu celular y vas a escuchar de Jesús. Puedes abrir TikTok. Pero ¿saben qué?
hay un montón de sectas hablando acerca de Jesús, que ellos son algunos del Cristo, o otras son Cristo. No sé si han escuchado eso, pero hay una mujer que se llama, y varias, la verdad, hay un montón de sectas y mentiras. La Feria del Libro, recién aquí, la Cami se fue, yo no pude. Y habían varios stands de libros donde todos los muchachos se acercaban y se llenaba y había lecturas así en vivo de libros de brujería, de libros de ocultismo, de todo el mundo quería ir allá. Y había un stand pequeñito de la CLC que muy pocas personas se acercaban. CLC es la Centro de Literatura Cristiana. Y nuestra ciudad necesita pioneros. Nuestros niños están siendo bombardeados por medio de las redes sociales con un montón de información que los confunde. Si le das clic a una cosa, después le sale un montón de cosas. El verdadero evangelio necesitan escuchar. El verdadero evangelio. Y hay un sincretismo en el cristianismo también. Una mezcla entre la verdad del evangelio y un montón de mentiras también. Necesitamos pioneros que se atrevan a ir. Personas que se atrevan a dar la vida otra vez. Hay muy pocos mártires hoy día. Muy pocas personas que se atrevan a dar la vida por llevar el evangelio de Jesús. Si tienes una razón por la que morir, entonces tienes una razón por la que vivir. Acuérdate de esto. Padres pioneros. Y si eres mujer, inclúyete también en esto, porque a pesar de que estamos en el Día del Padre, vamos a enfocarnos en el Día del Padre, pero tú también como mujer puedes ser una pionera, ¿no? Que abren camino y producen cambios. Existen personas que le temen a los cambios, dicen. Dicen, cuando haya algún cambio, dicen, no, yo me retiro. No, le temen tanto a los cambios que se van, ¿no? Hay otros que le temen a los cambios, pero están dispuestos a enfrentarlos. Dicen como, bueno, si tú me dices, yo me voy contigo, porque el cambio es bueno. Y hay otras personas que les gustan los cambios, pero no generan los cambios. Y hay otras personas que son los pioneros, que son los que generan los cambios, que les gustan los cambios y los generan. Gracias a personas pioneras hay progreso en el mundo. El mundo progresa, se atreven. Necesitamos pioneros en el mundo. Si tú no eres de los que les gustan los cambios, sigue a los pioneros, a los que se atreven a ir adelante. Pero si tú tienes alma de pionero, atrévete entonces a generar cambios. Cambios que traigan progreso. Súmate a los cambios. Parece como propaganda política, ¿no? Súmate al cambio. Sí. El cambio viene, nunca vino, pero... Generadores de cambios por obediencia al llamado de Dios, a la vocación. Hay una palabra en hebreo que es halot hashar, que significa despertar la mañana. Despertar la mañana. El Salmo 57:8 dice: despierta, alma mía, despierten lira y arpa, haré despertar al nuevo día. Y el salmista usa esta expresión: haré despertar al nuevo día. ¿Cómo así? ¿Cómo el salmista va a despertar al nuevo día? Qué interesante este concepto. Y esta palabra, halot hashar, que la mañana no me levanta a mí, sino yo levanto a la mañana. Y este concepto es interesante porque aparece varias veces en los salmos. Y los judíos dividen la noche en varias vigilias, ¿no? Y la última vigilia de la noche es antes del amanecer, antes de que salga el sol. Es decir, entre las 4 y las 5 de la mañana. A las 5:30 más o menos aquí sale el sol. Es decir, entre las 4, no sé si te despiertas a esas horas, pero a mí me pasa muchas veces que me despierto a esas horas. Y
Dios despertándome. Ya pues levántate a hacer desayuno. La mañana no me levanta a mí, sino que yo levanto la mañana. Es decir, un pionero no es reactivo. No espera que en la mañana el sol los levante y que en la mañana el sol diga como, ya, amaneció, está lloviendo, oh, qué mal día. Salió el sol, qué lindo día, ahora sí tengo ganas. Pero el pionero no es así. Pensando en la mentalidad de alguien así, alguien que es pionero. Alguien que es pionero levanta en la mañana. Es proactivo. No es reactivo. Las circunstancias no lo mueven a él, sino él mueve las circunstancias. ¡Wow! Un pionero, alguien que va a generar cambios, alguien que va a sumarse a un cambio, es alguien que levanta la mañana. No alguien que espera que en la mañana, el día le diga lo que tiene que hacer. ¿Se das cuenta? A veces nos pasa eso. A mí me pasa que a veces el día me levanto tan como adormecido en el día que mi agenda, a pesar de que ya tengo agendado todo, no, el día me mueve a mí. Dice, la agenda, uy, tenía que hacer esto, uy, tenía que hacer esto, uy, ¿te pasa? Como que las circunstancias te mueven a ti en vez de tú mover a las circunstancias. Y entonces lo que he aprendido a hacer, no sé si les puede servir. Entonces tengo una agenda donde yo preparo con anticipación cada cosa que va a pasar. Voy a juntarme con alguien, entonces planifico lo que voy a conversar. Tengo que salir, tengo que estar a tal hora en algún lugar, entonces calculo, ¿es hora de tráfico? ¿No es hora de tráfico? Ya, tengo que para llegar a la hora. La mañana no me levanta a mí, sino que yo levanto la mañana. Lo que dice el salmista. Porque soy proactivo porque estoy asociado con Dios. Soy proactivo porque estoy asociado con Dios. Mira, Dios tiene los tiempos planificados. ¿Has leído Apocalipsis? ¿O Mateo 24? ¿O has leído lo que habla acerca de los tiempos? Dios tiene todo planificado. Así va a ser y así va a terminar. Y cuando sea predicado el Evangelio en todo el mundo, entonces se va a acabar. Vendrá el fin. Y cuando dice eso, exactamente se refiere al fin de una era. No el fin del acabose del mundo, como las pintan las películas, sino el fin de una era, el fin de una época. Se acabará el fin del mal y vendrá la era de Dios. Dios tiene todo planeado. Fíjate, si Él conoce los tiempos, entonces ¿por qué no nos asociamos a Él? Para escuchar la voz de Dios temprano en la mañana. Temprano en la mañana escucha, ¿qué quiere decirte Dios? Y entonces, me imagino que tienes una agenda y tienes horario y todo, pero deja que Él se meta en ese plan. Yo les cuento algo, porque ayer la Cami se fue a un baby shower de la Andrea. Un aplauso para la Andrea que ya le falta un mes solamente para dar a luz. Que Dios bendiga al bebé que viene. Y después se fue a otro baby shower que era por allá por el parque, el One Wheel Tower, arriba el metropolitano. Y entonces tú sabes que ahí uno llega, se parquea abajo y después toca caminar hasta los lugares. Y resultó ser que el baby shower era en el último de atrás, en el Cayambe. No sé si Carlitos vive casi por ahí, pero era en el último y caminamos 45 minutos caminando desde el parqueadero hasta atrás. Entonces yo estaba enojadísimo, así fue. La Cami, porque tenía que estar esta Paula aquí de Guayaquil, y yo estaba enojadísimo porque yo iba caminando 45 minutos caminando para ver un baby shower, le dejamos el regalo y nos fuimos. Pero Dios tenía otros planes, porque llegamos allá y oramos por las chicas que estaban ahí. Nos dieron pollitos también. Pero al orar yo sentí la presencia de Dios tan fuerte sobre el bebé y sobre la chica. Yo dije, Dios tiene sus planes.
diferentes a veces a los que uno tiene. Yo tenía como el plan de ir rápido, vamos, oramos, no sé, le entregamos el regalo y nos vamos, porque tenemos que ir a ver al Paul, porque está el Paul en la casa. Pero Dios tenía otros planes. A veces es importante tener a Dios en la agenda, ¿no? Porque tú tienes a veces tu propia agenda, pero Dios tiene a veces una agenda un poquito diferente, ¿no? Y importante meter a Dios en la agenda. Cuando Dios está asociado contigo, tú puedes ser proactivo, porque te adelantas a lo que va a venir. Si yo hubiera estado más pendiente de la voz de Dios en ese rato y no me hubiera dejado llevar por el enojo, hubiera estado más pendiente de que voy a ir respirando profundo para que este enojo se me vaya y voy a concentrarme a dónde vamos, ¿me entiendes? Un padre es proactivo, un papá es proactivo, porque se levanta en la mañana, prepara el desayuno. Es como un empleado que sale un poco antes porque sabe que va a encontrar tráfico, es proactivo, ¿no? Un padre es el primero en buscar el rostro de Dios, porque él tiene que saber quién es Dios primero, qué quiere Dios para mi familia. Tiene que saber, incluso si los demás están perdidos, él tiene que saber para dónde ir, pues. Por eso la Biblia dice que el hombre es cabeza. Porque el que es cabeza no es que se sienta a mandar. O se sienta a preguntar, ¿y qué vamos a hacer ahora? Sino es el que sabe para dónde va la cosa, pues. Tiene la dirección, tiene claro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a comprar la casa o no vamos a comprar la casa? ¿Nos vamos de aquí o no nos vamos de aquí? ¿Sigo en este trabajo o no sigo en este trabajo? ¿Qué vamos a hacer hoy día en la mañana que tenemos un espacio juntos? ¿Vamos a estar ahí todos viendo el celular? ¿Qué vamos a hacer? ¿Me entiendes? Un papá es proactivo, se prepara antes para lo que va a venir. ¿Entiendes? Porque está asociado con Dios. Esto es un pionero. Alguien que va adelante y es proactivo. Vamos a ver un ejemplo de un personaje. Hemos estado hablando acerca de Saúl, hablamos acerca de David la semana pasada, y hoy día vamos a hablar acerca de Samuel. Samuel tiene escritos 2 libros, el primero de Samuel y segunda de Samuel, ¿cierto? Pero él no escribió la verdad todos los libros, porque no pudo haberlo escrito el segundo de Samuel porque estaba muerto. Escribió el primero de Samuel y el final de primero de Samuel tampoco lo escribió él porque estaba muerto. Él tuvo hijos espirituales que escribieron lo que él comenzó, que terminaron lo que él comenzó. ¿Bien? Entonces vamos a hablar de este profeta. Samuel es quien abre camino para David. Les cuento un poquito la historia que aparece en la Biblia. El libro de los jueces, vamos a hacer un poquito más atrás. Moisés los saca de Egipto. Josué los lleva a conquistar la tierra de Canaán, la tierra prometida. Josué, el discípulo de Moisés, ¿cierto? Después de Josué vino toda una generación que le llamaron los jueces. El libro de jueces está basado en eso. Donde dice en la Biblia que cada quien hacía lo que bien le parecía. Porque no había unidad en el pueblo. El pueblo estaba totalmente desunido. Y no era frecuente escuchar la voz de Dios en ese tiempo. Más bien es como que se levantaba un juez así en su propia como guía y defendía al pueblo y después se iba al juez y hasta que viene primera de Samuel. Entonces Samuel produce una transición y es un generador de cambio en Israel. Es el primero en que empieza a escuchar claramente la voz de Dios. Después viene toda una generación de David. David, ustedes leen la Biblia y se van a dar cuenta que David escuchaba claramente la voz de Dios. Siempre antes de planear algo, preguntaba, Dios, ¿qué quieres que haga? Porque Samuel fue el primero que abrió camino. Y toda una generación que vino después escuchaba la voz de Dios y fue un pueblo más unido. Un pueblo, a pesar de que hubieron como toda esta transición de Saúl, el rey que hablamos, que tenía miedo a todo. Después vino David, pero en esa transición estuvo Samuel. Samuel es un padre espiritual para toda una generación. Vamos a hablar un poquito de eso.
Entonces, vamos a hablar de las características. La primera característica de un pionero, de un padre espiritual, lo primero es que comienza desde abajo. ¿Por qué? O sea, a veces sin recursos, un pionero comienza sin habilidades, sin tiempo. Un pionero es así. Un pionero es alguien que se atreve a hacer cosas que otros no se han atrevido a hacer. Que abre camino, ¿no? Puedes trasladar esto a cualquier área, no solo a la espiritual, sino a cualquier área. El pionero y a veces no tiene las habilidades, a veces no tiene los recursos, a veces no tiene la gente suficiente, ni la gente preparada como para generar lo que quiere generar. El pionero simplemente tiene una visión. Y a lo mejor no tan clara, sino que tiene como el primer paso. Yo sé que puedo dar el primer paso, entonces voy a dar el primer paso. Ese es un pionero, ¿no? Samuel es alguien así, es el profeta Samuel. Mira, el origen de Samuel es un origen humilde. Samuel es hijo de una mujer despreciada, una mujer que no podía tener hijos, que por años intentó tener hijos y se burlaban de ella o las otras mujeres. Su esposo, Elcana, y Penina era la otra esposa. Penina se burlaba de ella porque no podía tener hijos. Y hasta que ella clamó a Dios. Incluso cuando ella estaba orando, la consideraron que estaba borracha. Le dijo el sacerdote, Elí, le dijo, estás borracha. Y ella dice, no, estoy pidiéndole a Dios por un hijo. Y es interesante porque hay escrita una canción de Ana. Ana escribe hay una canción en honor a ella, o quizás ella la escribió. Y parte de lo que dice esta canción dice lo siguiente, miren. Dice, 1 Samuel 1:4. Dice, el arco de los poderosos se quiebra, pero los débiles se arman de valor. Los que antes tenían comida de sobras se venden por un pedazo de pan. Los que antes sufrían hambre, ahora viven saciados. La estéril ha dado a luz 7 veces, pero la que tenía muchos hijos languidece. Dios levanta del polvo al desvalido y saca del basurero al pobre para presentarlos en medio de príncipes, y darles un trono esplendoroso. Fíjate lo que dice. Y está diciendo que Dios es tan poderoso, Dios es tan grande, que puede incluso a los poderosos bajarlos de sus poderes. Y a los débiles y a los que no tienen, darles lo que nunca tuvieron. Dios es así. Pero ¿sabes qué? Necesitas fe para eso. Dios cambia el rumbo de los que creen. Si dudas, creer no quiere decir no tener miedo. Creer quiere decir dar pasos de fe, atreverse. Fe es riesgo, decimos aquí en la viña. Fe es riesgo, es dar el primer paso. Y porque Dios puede hacer lo que para nosotros es imposible. Lo que para ti es imposible, Dios puede hacerlo. Pero basta, ¿qué? Creer. Es importante creer. No importa dónde has comenzado, no importa si has comenzado desde abajo. No importa si todo el mundo se ha burlado de ti diciéndote, qué estúpido, las ideas que tienes. ¿Cómo se te ocurre? Tú vas a hacerlo. No vas a poder. No importa cuál sea tu origen. No importa qué te ha dicho la gente. Lo importante es lo que Dios ha dicho de ti. Y tú tienes que creer. No importa quién te lo haya dicho, ni cuántas veces te lo hayan dicho. Un pionero es alguien así, que no le importó lo que la gente dijo, sino le importó creer. La pregunta es, ¿qué te ha dicho Dios a ti? Yo siento que hay personas que Dios sí les ha dicho cosas en los tiempos. Algunos lo tienen como archivado, como empolvado las palabras de Dios. Y hace tiempo Dios te dio esas palabras. ¿Por qué las dejaste ahí, archivadas? ¿Por miedo?
¿Por qué las dejaste ahí? ¿Porque escuchaste más las palabras de otras personas? Dios es grande. Dios es grande. Y como con Ana, puede hacer milagros de lo que para otros parece imposible. Dios es especialista en milagros. Entonces, nosotros no... Cuando Dios hace esto, de levantar a alguien desde abajo, está diciendo, nadie tiene excusa. No es que solamente Dios usa a los más débiles, sino que con esto está diciendo, o sea, si puedo hacerlo con alguien así, entonces puedo hacerlo contigo también, pues. ¿Te das cuenta? Entonces no hay excusa. No puedo, es que yo no puedo. Es que yo no tengo tiempo. Es que yo no tengo el dinero. Es que yo no tengo la habilidad para eso. No hay excusa. Cuando Dios llama, entonces no hay excusa. Yo me recuerdo la imagen de Isaías, el llamado de Isaías, y él dice, es que soy pequeño, dice, que soy niño, soy muy niño. Y Dios le dice, no digas que soy niño, no digas que eres muy joven. Si a lo mejor eres joven, no digas que soy muy joven. Si eres viejo, no digas que soy viejo. Porque Dios llamó a Moisés cuando tenía 80 años. 80 años le dijo, anda y guía a este pueblo. 80 años tenía. No digas, no hay excusas. No hay excusas para decir, es que yo no tengo lo que, no sé, ya ha pasado tanto tiempo. Tengo eso archivado ahí. No importa cuánto tiempo haya pasado, Dios te llamó. Y el llamado de Dios es irrevocable. Nunca va a dejar de estar ahí. Dios te lo dio y ahí está. ¿Sí? Abraham era viejo y su esposa era estéril y tuvieron un hijo. José fue secuestrado, vendido, acusado con mentiras, pero llegó a ser rey. Llegó a ser después del faraón. Moisés era tartamudo y guió a un pueblo. Escribió las leyes de un pueblo. Sansón era inseguro y débil ante las mujeres. Las mujeres lo envolvían así. Pero a pesar de eso, mató un montón de filisteos. Rahab era una prostituta. Y Dios la usó para salvar a un pueblo. Fíjate, David fue adúltero. Mandó a matar a la competencia. Y igual Dios lo usó. Jonás era rebelde. No, yo no voy a ir. Igual llegó allá a Nínive a predicar. Y así vas a ver en la Biblia un montón de ejemplos de personas que simplemente dijeron sí. No sé cómo, pero digo que sí. ¿Entiendes? No sé cómo voy a hacer, pero solamente estoy disponible. ¿Me entiendes? Los padres pioneros tienen que atrever, son personas valientes. Son personas valientes que se atreven. Ser valiente no significa no tener miedo ni dudas, sino significa atreverse, aunque te tiemble el pie. ¿Sí? Un padre pionero también es un profeta, un visionario. Tiene visiones de sus hijos y profetiza sobre ellos. 1 Samuel 3 dice, Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír la palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones, y entonces Dios le dice, no sé si me acuerdo si en la noche o en la mañana, pero en la noche, mientras se iba a acostar, dice, se escucha una voz, dice, Samuel. Y ¿qué será? ¿Será Elí? Habrá quedado prendido el celular, me están llamando. Samuel. Y hasta que él reconoce que era la voz de Dios. 3 veces, ¿no? Y después de eso, él tenía visiones frecuentes y escuchaba frecuentemente la voz de Dios. Era el profeta. Porque un visionario, un
padre espiritual es un profeta también. Porque lo que hace un profeta es reconoce la voz de Dios primero. Sabe qué es lo que Dios quiere. Aprende a escuchar la voz de Dios. Y la comunica. Se atreve a comunicarla. ¿No? De ahí, como les decía, después de Samuel, muchas personas empezaron a escuchar la voz de Dios. Frecuentemente escuchaban la voz de Dios. Tu familia, tus hijos. ¿Cuándo fue la última vez que escucharon la voz de Dios? Tú. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste la voz de Dios? Y la comunicaste. Samuel significa Dios oye, porque su mamá fue escuchada y Dios le dio un hijo. ¿Sí? Pero también es porque había comunicación entre Samuel y Dios. Había un diálogo, ¿no? Samuel le decía algo a Dios y Dios le respondía. Dios le decía algo a Samuel y Samuel respondía. Había un diálogo, una conversación. Una conversación no es solamente cuando tú escuchas la voz de Dios y Dios te dice algo y tú dices, ¡ay, qué lindo! Sino, tú respondes a eso. No te quedas quieto. Si tú te estás quedando quieto, entonces no hay comunicación entre tú y Dios. Porque se trata de escuchar y obedecer. Es comunicación. Tú conversas con alguien y si la persona no habla, qué aburrido conversar con esta persona. Y sabes que dejemos ahí si tú no quieres hablar. Esta comunicación entre un profeta y Dios es porque el profeta obedece, entonces Dios sigue hablando. Y hay comunicación. ¿Entiendes? El padre pionero, proféticamente, abre camino para los hijos. Tiene una visión acerca de los hijos. El padre pionero tiene una visión profética de los hijos. Es decir, que cuando ve a sus hijos naturales y espirituales, ve y dice, este muchacho va a hacer esto. ¿Saben? Yo me acuerdo ahorita cuando mi abuelo me presentó esta bendición que le damos a los niños cuando pasan aquí adelante y oramos por ellos. Y mi mamá me cuenta, eso porque yo no me acuerdo, pero estaba bebé, mi abuelo dijo, este muchacho va a ser un pastor, dijo. Y así salió. Un padre espiritual tiene una visión de sus hijos. ¿Qué visión tienes tú de los tuyos? Y la Biblia dice que Dios tiene planes de bien y no de mal para nosotros, para sus hijos. Entonces cuando pienses en tus hijos, piensa en los planes de bien que tiene Dios para ellos. Y mi papi alguna vez cometió un error. Y se enojó conmigo y me dijo, tú nunca vas a llegar a hacer nada. Y esas palabras se me quedaron en la cabeza dando vueltas tanto tiempo. Porque las palabras de un padre tienen poder en los hijos. Lo que uno les dice a los hijos, ellos llegan a hacer. ¿Qué quieres que sea tu hijo? Dile eso. No le repitas vago. Tú nunca vas a hacer nada. Repítele porque tus palabras son poder sobre ellos. Las palabras que tú le dices a tus hijos tienen poder. Mira lo que dice Proverbios. Dale la siguiente. Ahí está. Proverbios 18:21 dice, en la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Mira la expresión, comerán de su fruto. Porque tú, cuando amas usar bien tus palabras con las demás personas, después vas a cosechar lo que dijiste. Con tus hijos, con tu familia. Diles, siembra en ellos palabras de bendición. ¿Qué quieres ver en ellos? Siembra eso. ¿Quieres hijos fuertes que conozcan a Dios? Háblales de eso. Vas a cosechar esos frutos y vas a disfrutar de los frutos de eso. ¿Sí? ¿Sí? Amén, dicen. Entonces, el profeta comunica
el propósito. ¿Qué propósito tiene Dios para tus hijos? ¿Has pensado en eso? ¿Qué visión tienes para ellos? ¿Quiénes son ellos y a dónde van a ir? ¿Qué van a hacer de sus vidas? ¿Qué visión tienes de ellos? O tú dices, no, que ellos elijan lo que ellos quieran. Tú puedes direccionar. Los salmos dicen que los hijos son como flechas en la aljaba. Es decir, que son como, tú coges la flecha y lo que haces es, le das dirección. El papá le da la dirección. El padre da la dirección a los hijos. Les guía, les orienta, les dice, ahí está el camino. Elígelo. Tú puedes elegir este camino o puedes elegir este otro camino. Hoy día es como que los hijos tienen libertad de decir, hasta, hoy día no quiero comer. Ah, ya, no quiere comer el niño. No quiere ir a la escuela. Los papás están para direccionar a los hijos, ¿o no? ¿Cierto? Sí. Dale dirección a tus hijos. Guíales en todo. Guíales en su vida espiritual. Guíales en su vida vocacional. Guíales la vocación que Dios te está, la visión que Dios te está dando acerca de ellos. Si tú conoces la voz de Dios, vas a poder guiarles. Si no estás escuchando la voz de Dios, porfa, deja que ellos escuchen entonces la voz de Dios. Porque si no, se van a tomar un rumbo, cualquier cosa. ¿Me entiendes? Van a perder el rumbo. Hay un evento que vamos a realizar nosotros ahorita, en el mes de julio, que se llama Transiciones. Y lo que vamos a hacer, vamos a bendecir a nuestros hijos. Y vamos a profetizar sobre ellos. Profetizar no quiere decir como que voy a como caer en trance y voy a hablarles a los hijos. Sino, básicamente, voy a bendecir a los hijos, a mis hijos y voy a decir, yo veo en ti el carácter de Dios y veo esto. Y los bendecimos porque hay transiciones en la vida, ¿no? Pasamos de niño a adolescente, de adolescente a joven y de joven a adulto. Y algunos se quedan en el joven, ¿no? Otros se quedan en niño. Pero la idea es como transicionarlos en las etapas para que vayan creciendo. Este evento va a ser en julio, entonces vamos a reunir a los niños, a los adolescentes y a los que van a ser jóvenes, a los que están pasando a la etapa de ser jóvenes. Es importante, pasamos como anuncio porque es importante, los papás y las mamás son parte de este programa, ¿no? Queremos que tú seas pionero y que profetices sobre tus hijos. Finalmente, lo último, un pionero espiritual ora. 1 Samuel 12:23 dice, en cuanto a mí, que el Señor me libre de pecar contra Él, dejando de orar por ustedes. Yo seguiré enseñándoles el camino bueno y recto. Lo que dice Samuel es esto. Dice, Dios me libre de pecar dejando de orar. Samuel estaba considerando, diciendo, dejar de orar por ustedes es un pecado. Hay pecados de omisión. El dejar de orar es un pecado. Fíjate, cuando dejas de orar por tus hijos, no importa en la etapa que estén. Yo me acuerdo, mi mamá sigue orando por mí. Mi papá ya no está, pero cuando nosotros nos vinimos acá, ellos seguían orando por nosotros. Porque un papá nunca deja de orar por sus hijos. ¿Me entiendes? La voz tuya ante Dios por tus hijos es trascendental, es muy importante. Nunca dejes de orar por tus hijos. ¿Qué hubiera sido de Israel sin Samuel? Si Samuel no hubiera seguido orando por Israel. Después vino Saúl, un rey oscuro. Pero a pesar de eso, Dios mantuvo su gracia sobre Israel. ¿Gracias a qué? A la oración de Samuel. Samuel siguió guiando, siguió orando y dejó un semillero de personas, de profetas, de gente que seguía orando también por Israel. Era un padre. Despierta, alma mía.
Despierten lira y arpa. Haré despertar al nuevo día. Haré despertar lo que está dormido ahorita. Voy a ser proactivo. Me voy a adelantar con Dios, de la mano de Dios. Lo que está pasando en mi familia, en el país, en el trabajo. Voy a ser un hombre valiente, que se va a atrever, que va a creer en lo que Dios está diciendo, que va a obedecer, se va a comunicar con Dios. No va a ser que Dios va a hablar y yo me voy a quedar, qué lindo, sino que voy a responder y Él me va a seguir hablando. ¿Me entiendes? Dios tiene un llamado para ti, hombre y mujer también. Tú tienes un llamado que hace tiempo Dios te dio. Y yo creo que algunos han sido obedientes a ese llamado, a pesar de todas las circunstancias adversas. Pero yo quiero recordarte que Él tiene ese llamado, sigue vigente para aquellos que lo archivaron, que lo tienen ahí entre las carpetas empolvadas. Desempolva el llamado, porque Dios tiene un llamado para ti específico dentro de su reino. ¿Sí? Pónganse de pie. Miren, yo soy un simple portavoz de Dios nomás. Y Dios te está diciendo hoy día, te estoy llamando. Muchos son llamados, pero pocos los que responden, pocos los escogidos. Pero hoy día no va a ser así. Hoy día más bien va a ser al contrario. Va a ser muchos los que dicen sí. Yo estoy disponible, Señor. Yo estoy dispuesto para ti. ¿Puedes cerrar tus ojos un ratito? ¿Puedes escuchar lo que Dios te está diciendo? ¿Puedes acallar un poco tu mente y escuchar lo que Dios te está diciendo a ti? Si tú quieres decirle sí a Él, levanta tu mano. Yo estoy disponible, Señor. Yo estoy dispuesto a ir, a ser pionero, a abrir camino para otros. Sí, y hay muchas personas que van a conocer a Jesús a través tuyo. Sí, personas que jamás tú pensaste que podrían haber escuchado la voz de Dios, van a escuchar la voz de Dios a través tuyo. ¿Sí? Tú eres la persona. Yo quiero orar, bendecir la vida de Dailé, que está aquí hoy día, porque yo siento que Dios le dice como que ha sido fiel al llamado y que a pesar de todas las cosas, las circunstancias, ha sido fiel al llamado. Y Dios quiere honrarte porque tú eres una misionera desde Cuba al Ecuador. Solo quería decirte eso, Daile. Que Dios te mira, que Dios observa tu vida. Eso. Sí, Señor, estamos disponibles para ti y para servirte en lo que tú quieras, Señor. Desde lo más pequeño hasta lo más grande, lo que tú quieras de nosotros, eso vamos a hacer y vamos a obedecer a tu voz esta mañana, en el nombre de Jesús. Y hoy día tenemos una celebración especial y queremos bendecir a todos los papás que están aquí presentes. Entonces, quiero invitar a los papás que están aquí, que por favor puedan pasar por aquí. ¿Por qué les dan un aplauso a los papás?
Eso, pasen por aquí. Eso. Vienen los niños también. Adelante, pasen todos. Eso. Los que tienen hijos espirituales también, vengan. Sí, de verdad. Vengan todos los papás. Y queremos orar por ustedes, queremos bendecirles. No está la Cami, no. Y, bueno, vamos a orar por ellos. ¿Por qué no extienden sus manos hacia los papás? Y los hijos, ¿por qué no se acercan a los papás? A sus papás. Eso. 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 Y hijos, empiecen a bendecir a sus papás. Empiecen a... Hijos, hijas, empiecen a bendecir a sus papás. Eso. Yo voy. Bueno, vamos a bendecir la vida queremos bendecir la vida de cada uno de ustedes, porque ustedes son parte importante dentro de nuestra iglesia, pero también son un baluarte, un pilar fundamental para el reino de Dios. Y como hablábamos con los niños hoy día, decíamos que ellos están agradecidos por el esfuerzo que ustedes hacen día a día y domingo a domingo, de no ser esos papás valientes, esforzados, esos papás que a pesar del cansancio, a pesar de las luchas diarias que tienen en sus trabajos, en la casa, ustedes están aquí y están marcando la vida de sus hijos. Y por eso estamos agradecidos hoy por cada uno de ustedes y queremos bendecirles. Así que mientras sus hijos oran por ustedes y mientras el resto de nuestra iglesia, y quiero invitarles a todos a que puedan orar por estos hombres valientes, ¿sí? Vamos a bendecir sus vidas también. Ya. Hola. Les invito a cada uno de ustedes a cerrar los ojitos un ratito para poder orar por ustedes. Ya. Gracias, Señor, por este nuevo día que nos has dado, Señor. Gracias, Señor, por la vida de cada una de las personas que están aquí, Señor. Principalmente porque hoy es un día muy especial. Hoy es un día tuyo. Hoy es un día del Padre, de cada uno de ellos. Te pido que bendigas la vida de cada uno, Señor. Ellos están haciendo un buen trabajo y principalmente porque te tienen a ti en sus vidas. Son unos buenos padres y todo lo que están haciendo es gracias a Dios y para Dios. Les bendigo a cada uno de ustedes, a sus hijos, a sus casas, a sus trabajos, a sus familias. Gracias por todo lo que han estado haciendo, Señor. Les bendigo, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Sí. Y quiero compartir con ustedes este versículo que compartíamos hoy día. Y dice, y es un versículo que siento que es para cada uno de ustedes, padres valientes y esforzados. Y dice en 1 de Pedro 5:10, dice, más el Dios de toda gracia, que les llamó a su gloria eterna, se os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Sí? Que el Señor les dé cada día ese ánimo que necesitan. Y en ese ánimo que necesitan para enfrentar el día a día, los perfeccione, los establezca y los fortalezca. Hombres valientes y esforzados, cada uno de ustedes, el Señor les bendiga. ¿Sí? ¿Y por qué no le damos un aplauso a los papás? Generalmente el día del papá es como, sí, pero ustedes son importantes para el reino. ¿Sí? Ustedes son esos hombres valientes que van marchando adelante y van arrebatando las vidas de aquel que les quiere, que de nuestro enemigo, que quiere que cada uno de sus hijos, ya sean sus hijos de sangre o sus hijos espirituales,
que Él los quiere arrebatar, pero ustedes están ahí para pelear por ellos. Así que ánimo, cobren fuerza, hombres valientes. Y queremos invitarles a que se pasen a sus asientos con sus hijos, porque todavía hay algo especial. Pero una vez que lleguen a sus asientos, solamente las mujeres nos vamos a sentar. Los papitos quiero que se queden de pie ahí donde están sentaditos, en su puesto. ¿Sí? Y si se pueden poner de pie, los papás queden separaditos, porque tenemos